Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos aquí en este conversatorio llamado Horizontes Comunes en el marco de la edición del Festival Internacional de Danza de Córdoba 2022. Horizontes Comunes se plantea como un conversatorio sobre políticas públicas para las artes vivas en la región latinoamericana y en donde estaremos atravesando los distintos procesos y desafíos desde la comunidad y desde el Estado. A continuación, invito a la directora del FID, del Festival Internacional de Danza de Córdoba, Melissa Cañas, a que pueda compartirnos sus palabras de bienvenida. Hola a todos, bueno, muchísimas gracias por estar participando de estas actividades virtuales que también están acompañando la programación del FID en su tercera edición, que es una versión híbrida. Tenemos actividades presenciales y también conversatorios virtuales, en donde en esta edición, digamos, nos estamos centrando en el encuentro de forma, como eje principal del festival, en el encuentro, en el espacio público, en retomar la calle, también como espacio de la danza, celebrar el Día Internacional de la Danza y la semana también de la danza con programación, con formación, con residencias, y sobre todo, pero principalmente con encuentros entre artistas, comunidad, públicos, creadores, y en ese sentido nos parecía, bueno, de riqueza también incorporar estos espacios de diálogo en donde el encuentro también pasa por reflexionar y poner en visibilidad, digamos, también los diferentes escenarios de la región a través de estas posibilidades que nos dejó la pandemia, de poder encontrarnos, poder comunicarnos y dialogar en estos espacios bueno, que se van creando también un poco a medida de las necesidades, y este espacio surgió también en base a necesidades que se vienen conversando desde el sector, de poner, bueno, un poco en común, ¿no? Los diferentes horizontes de políticas públicas que tienen que ver no solo con la danza, también con las artes escénicas en general y la cultura. Y eso nos parecía, bueno, muy propicio para dialogarlo en este marco, en el marco del festival, del Día de la Danza, la Semana de la Danza que viene transcurriendo, y bueno, de esta forma damos lugar también a que más voces puedan ser parte de esta tercera edición del FID. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos, y bueno, que sea un gran conversatorio. Me gustaría darle la palabra a Karina Frías, de la Red de Gestión Cultural Pública, quienes nos están acompañando en este gran desafío de la celebración del 29A en la provincia de Córdoba. Buenas, bueno, gracias Meli, hermoso escucharte, te escucho todos los días hoy, un día más. Bienvenidos y bienvenidas a todos, es lindo estar un 29A, ¿no? Un Día Internacional de la Danza, charlando de movimiento, del hacer, del territorio. Para nosotros desde la Red de Gestión Cultural Pública es un placer acompañar este proyecto, primero porque nuestro recorrido institucional nos hace que por primera vez hayamos podido formalizar nuestra actividad. Somos una fundación ahora que articula gestores independientes de todo el territorio de la provincia de Córdoba con los municipios, específicamente las áreas de cultura de los municipios de la provincia de Córdoba. Y en esta convocatoria del 29A, la propuesta fue abrir una convocatoria que tenga presencia en todo el territorio, y con muchísima felicidad seguimos articulando esto de manera tal que todas las propuestas llegan a distintas localidades de maneras muy diversas. Tenemos propuestas que están dirigidas a espacios muy pequeños, pueblos, urbanizaciones muy pequeñas de 600 habitantes, y tenemos también propuestas muy grandes de Villa María, de Villa Carlos Paz, digamos, tenemos distintos lugares que han hecho un recorrido muy interesante relevando sus propios territorios.
Acá ven que la luz se prende y se apaga porque hay viento, pero bueno, es parte del movimiento que estábamos hablando. Así que por un lado agradecerles, para mí es un placer, recién les decía a los que están presentes, a quienes están acá, que no sé mucho de danza, pero sí entiendo de gestión un poco, y me parece que esta articulación entre los artistas y las artistas independientes y los estados son vitales, son necesarias y neurálgicas para el desarrollo de los territorios, así que celebro este Festival Internacional de Danza que empieza a cobrar un sentido muy propio también para Córdoba y a abrirlo hacia otros territorios. Así que desde nuestro lugar, más que agradecidos de hacernos parte. Y que sea un lindo 29 para todos, que sigan moviéndose esos cuerpos y celebrando la danza. Así que me quedo atenta escuchándoles. Bueno, muchas gracias Karina, gracias Melissa, gracias enormes por la invitación Melissa y a todo el equipo. Aprovecho también para presentarme, soy Virginia Fornillo, gestora cultural y productora independiente de danza del norte de la provincia de Buenos Aires, de San Nicolás de los Arroyos, y estoy aquí acompañándolos justamente en este 29A, en este espacio de conversación, que hoy tiene la particularidad de contar con 2 invitados de lujo para poder dinamizar el eje de este conversatorio en relación a las políticas públicas para el sector de las artes vivas, de la danza, en relación a lo que sucede en la región latinoamericana. Hoy nos están acompañando entonces desde Argentina el promotor cultural, director de la Cátedra Libre de Gestión Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, investigador de políticas culturales orientadas a la diversidad cultural desde el enfoque de los derechos culturales y asesor del programa Argentina Futura, dependiente de la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional, Federico Escribal, y desde Uruguay, el creador e intérprete de danza contemporánea, gestor cultural, coordinador de danza del Instituto Nacional de Artes Escénicas del Uruguay y miembro integrante del equipo gestor del Plan Nacional de Danza de Uruguay, Santiago Turén. Santiago, Federico, un placer, bienvenidos. Y para disparar, dinamizar justamente la conversación, que estoy segura que va a arrojar muchísimas cosas interesantes, quería que un poco nos situemos en retrospectiva de todos los procesos y experiencias vividas en el marco de los contextos de estos 2 países, Argentina y Uruguay, y poder plantearnos un acercamiento a una posible definición del mapa actual de las políticas públicas en relación a las artes vivas, al sector de la danza y también, bueno, en un sentido más amplio quizás para Federico, que no viene específicamente, bueno, de ese campo disciplinar. Es decir, ¿cómo han incidido para ustedes, mirando hacia atrás, hacia los años anteriores, los programas, los intentos de planes o los planes en proceso y los marcos legislativos a nivel nacional en la constitución de este actual escenario del mapa de las políticas públicas para el sector de las artes vivas? Quien quiera tomar... Acá vemos quién salta sobre la granada, ¿no? Como en las películas. Yo, si me permitís, Santiago, inicio simplemente para hacer lo mínimo indispensable, que es, bueno, saludar a la comunidad de la danza en su día, compartir el orgullo, el honor y la valoración por la deferencia de que me inviten, siendo que, como Virginia dijo, y al igual que Karina, no vengo de una preocupación específica en relación a la danza. Saludar la realización del Festival Internacional, a Melissa y a su equipo, y a la posibilidad, bueno, de ser parte a partir de este momento compartido, y muy especialmente a la colega y amiga Virginia, que siempre tiene un grado de generosidad extremo para considerarme de estas conversaciones. Yo escuchaba cuando uno lo presentan y nombran pequeñas cucardas que uno ha ido acumulando en el registro institucional o profesional o lo que fuera, y como uno ya va llegando a los 40, a veces parece un poco extenso y termina siendo mucho más de lo que uno realmente es, digamos, ¿no? Ante todo soy Federico y ante todo soy, al igual que ustedes y quienes nos acompañen en la visualización de esta conversación, creo que somos una comunidad de colegas. Como dijo Víctor Vich en algún texto, trabajar en el sector cultural en América Latina implica un gesto de militancia, de activismo, no necesariamente partidario.
pero sí una militancia muy activa por lo cultural y sus desafíos y por el desarrollo de una perspectiva de un compromiso muy concreto en ese sentido. Yo, antes de dar respuesta a la pregunta o a la motivación que Virginia lanza al aire, y Santiago, quédate tranquilo que ahora te voy a dar la palabra para que seas vos el que asuma semejante desafío, simplemente aclarar una cosa, que bueno, no solamente no vengo específicamente de la reflexión y de la práctica de la danza, sino que más bien voy a intentar pensar un poco junto con ustedes y a partir de algunas ideas que traigo puntuadas, cómo podrían, debieran desarrollarse las políticas culturales en nuestra región de aquí para adelante, poniendo el centro de la preocupación en la garantía de los derechos culturales del pueblo, de los pueblos, del pueblo sudamericano, de los pueblos de cada una de las naciones, en términos de derecho cultural. Y ahí, y me disculpan la provocación de venir a un festival de danzas y decir esto, pero espero que se entienda desde dónde lo digo, a mi entender los lenguajes artísticos son un instrumento. Son un instrumento para ese empoderamiento ciudadano, para esa participación y por sobre todas las cosas, para el combate a las desigualdades, porque estamos en la región más desigual de un mundo intolerablemente inequitativo y desigual. Creo que si vemos las nuevas generaciones, si vemos la forma en que las pibas, los pibes están dándose cuenta y percibiendo y asumiendo la centralidad de este tema, la centralidad de la cuestión ambiental, la centralidad de la cuestión social, no podemos seguir jugando a las artes siguiendo los libretos que se forjaron hace varios siglos y en contextos muy distintos al nuestro. Esto no quiere decir bajo ningún aspecto que esté postulando una instrumentalización rancia, insensata, contraria a la plena libertad de la subjetividad, es muy por el contrario. Creo que estamos en el marco de una trampa perfecta, siguiendo una serie de mandatos, una serie de estructuras muy delimitadas en base a lenguajes que además hoy día ya no tienen los límites que tuvieron en su momento. Creo que si vemos la forma en la que contemporáneamente se crea, dónde está el límite entre el audiovisual, la danza, la música, la poesía, Dios, cada vez más difícil de entender. Y a la vez, en políticas culturales que han, en lugar de utilizado lo artístico para potenciar la dimensión simbólica, la dimensión subjetiva de los desafíos sociales que nuestras sociedades contemporáneamente presentan, han quedado encapsuladas en la reproducción de las necesidades indispensables de producción y circulación de algunos grupos muy minoritarios dentro de cada uno de los registros de cada uno de los lenguajes, ¿no? Esos grupos que pueden acceder a los medios de legitimación, y me preocupa muchísimo, estoy seguro que acá nos vamos a empezar a hermanar un poquito más firme, a partir de todo esto que presento puede generar ciertas dudas, que es, a mí me interesa mucho que aquel que no descubrió la danza pueda descubrirla, que aquel que no descubrió una vocación artística tenga todas las posibilidades al alcance de sus manos, sino de su mente, de su deseo, para poder desarrollar esos intereses y eventualmente de profesionalizarse, ¿por qué no? Y desde ya decirle al mundo algo muy singular que cada una y cada uno de nuestros artistas tienen. Así que si se me permite, desde ahí voy a intentar traer alguna reflexión que espero pueda ser válida. Disculpa, Santiago, por excederme con la palabra. Un gusto estar compartiendo contigo, un hermano uruguayo, un compatriota, porque creo, insisto, que compartimos la patria grande desde dos lugares y dos identidades distintas, pero no tanto, y que solo pueden tener algún grado de rivalidad en los deportes si es que lo seguimos disfrutando. No, muchas gracias, Federico. También realmente un placer compartir contigo este espacio y compartir con Melio y Virginia en este feed ahí de Córdoba, que realmente nada, celebro y me encanta estar pudiendo participar y dando un poco de la perspectiva desde acá, de este lado de Uruguay, que siempre también hemos estado muy en relación y hemos estado muy en contacto en diferentes instancias, ¿no? Dentro de lo que es el hacer, el pensar, el investigar, el innovar dentro del campo de la danza. Por eso también este 29A es súper importante, me parece, encontrarnos en este pensatorio o en este conversatorio, como le estamos diciendo, para justamente abarcar a la danza como ese campo de conocimiento expandido, ¿no? Donde ya no solamente estamos hablando de una producción artística, sino que también estamos hablando justamente de una conquista de un derecho, y de pensarnos también en que la danza
es en esa expansión donde no, como agentes culturales y como personas que estamos trabajando desde esa área, pero también interrelacionada un montón con una cantidad de otras disciplinas, podemos ahí encontrar un montón de herramientas propias del sector también que permite de algún modo enriquecernos a nosotros, pero también enriquecer otros campos de conocimiento desde nuestras propias, de estas propias conquistas, ¿no? Que venimos realizando ya desde hace unos cuantos años. Y que me parece que ahí venía un poquito también la pregunta de Virginia en relación bueno, cuáles han sido aquellas otras instancias, ¿no? Donde hemos estado pensando estas iniciativas y creo que desde el campo de la danza ya venimos como desde un largo trayecto, no solo pensando, por eso no solo pensando desde lo sectorial, sino también desde ese aporte de la danza a un desarrollo cultural más amplio que nuestro propio campo. Ahí venimos ya desde larga data, al menos desde acá, desde Uruguay, al menos desde unos tempranos inicios en el pensar bueno, de cómo es este desarrollo o este fortalecimiento a nivel cultural o de desarrollo país, cómo es que venimos desarrollando eso. Y ahí han habido diferentes instancias que nos llevan hoy a tener ya algunos logros, ¿no? en relación a esto. Si pensamos, yo cuando me retomo ya desde mi propio hacer, al menos, ya desde ese primeros encuentros o de esas primeras articulaciones o conformaciones de redes para pensar justamente esto y que seguimos en esa práctica, me parece, justamente en estos espacios. Para mí siempre ha sido la Red Sudamericana de Danza como uno de los primeros espacios en los que nos ha permitido conocernos, interrelacionarnos y entender los contextos locales, pero también el contexto globales y el contexto a nivel regional, de cómo es que era permitido pensarse para el desarrollo, en este caso del sector de la danza, a nivel organizacional, a nivel social, a nivel económico, también de cómo se iba organizando todo eso para llegar a hoy en día tener algunas herramientas que dan génesis, de alguna forma que han sido génesis de lo que de propuestas de esa gran red, ¿no? que hemos oído participar varias de nosotras ahí. Y nada, después, bueno, después de grandes esfuerzos, ¿no? que hubieron teniendo cada uno de los países y también a mí, y en ese trayecto me lleva directamente también a la conformación de una plataforma iberoamericana de danza, donde ahí ya también hoy en día nos encontramos los diferentes coordinadores o diferentes instituciones a nivel público, interactuando con sociedad civil también para llevar a cabo diferentes estrategias de fortalecimiento y desarrollo de cooperación, hablando más en términos de cooperación regional. Y a nivel iberoamericano, que eso también nos ha permitido generar unas cuantas alianzas y unos cuantos aprendizaje de cada una de estas iniciativas de cada uno de los países que se vienen que se vienen desarrollando y cómo cada uno de esos países podemos como aportar o recibir los aportes de las diferentes iniciativas que hemos tenido. Ahí, bueno, la ley de danza, obviamente, de Argentina ha sido un fuerte que nos ha servido también a nosotros como proceso, como para ver, que estuvimos de alguna forma dialogando. Colombia ha sido uno de los países también con su Plan Nacional de Danza de Colombia en ejecución y en cosas para el Uruguay y en esa diálogo que iniciábamos allá en el 2014 con el primer encuentro regional de políticas públicas que hace la red después a la plataforma iberoamericana de danza. Ahí encontrábamos unos aliados también para entender metodologías de participación, para entender
las posibilidades también de justamente de entender a la danza un poco más amplio, más allá de lo que es la producción artística, ¿no? Que venía diciendo hoy, sino que bueno, que puede ser una danza que incida en diferentes dimensiones, en diferentes perspectivas también de desarrollo de un país. Y creo que ahí hemos recolectado un montón de experiencias en el camino y que sin lugar a dudas la integración y la cooperación, el diálogo entre los diferentes agentes siempre ha sido fundamental en ese hacer. Por eso celebro también que sigamos hoy, también en este día tan importante aparte, y dentro de lo que es el festival, tratando de seguir entendiendo, bueno, de cómo seguir potenciándonos y cómo seguir generando nuevas instancias también para este desarrollo buscado, ¿no? Que estamos queriendo. Bien. Bueno, gracias Federico y Santiago por estas primeras aproximaciones, provocaciones y aperturas. Le damos la bienvenida a Milka Galea Robles de Chile, que aquí se acaba de sumar a este encuentro. Bueno, Milka es creadora, intérprete, gestora cultural y también, bueno, ha formado parte del comité del área de danza nacional del Ministerio de las Culturas, de Artes y Patrimonio de Chile, así como también ha formado parte del equipo técnico de construcción de la Política Nacional de Cultura 2017-2022 del Comité Técnico de la Plataforma de la Ley de Artes Escénicas de Chile, justamente. Así que bienvenida, Milka, a este diálogo que estamos comenzando a dinamizar y que un poco iniciaba con la pregunta disparadora de situarnos en retrospectiva en relación a los últimos años que nos han tocado vivir en la región latinoamericana y puntualmente, bueno, te abrimos la pregunta en relación a Chile y a todo lo que has vivido formando parte de estos espacios tan vitales para entender cómo se van ajustando y provocando los marcos de las políticas y de las leyes en relación a la danza. Así que, bueno, un poco te invitamos acá a sumarte y a poder, bueno, contarnos acerca de esta retrospectiva inicial que nos podés compartir sobre el marco del pasado y el presente en relación a estos modelos de políticas públicas para el sector. Muchas gracias, Virginia. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Perdón la tardanza, pero vengo viajando. Llegué directo a este lugar. De hecho, quiero cargar mi computadora o si no se va a descargar. Ya, ahora sí, está todo bien. Ya, ahora sí me puedo sentar tranquila. Bueno, contarles que el aspecto de la política pública desde la participación como trabajadoras y trabajadores es muy importante, porque ha permitido levantar los insumos desde las bases, desde los mismos trabajadores y trabajadoras, poder construir esas bases que permitan tener una influencia posterior en la construcción de la política cultural. Yo diría que el antes está muy marcado desde el estallido social hasta ahora, en Chile por lo menos. El estallido social o sea, antes del estallido social, de todas maneras, el sector se organizaba para poder construir políticas que permitan principalmente valorizar el trabajo y poder reconocer a los trabajadores y las trabajadoras, porque siempre estábamos como en un sistema muy híbrido donde no teníamos lugar, ¿viste? Entonces, el principal motivo tenía esa dirección, el trabajo, la validación del trabajo y del sector. Y hoy en día creo que el vuelco que ha hecho desde el estallido social, después la pandemia y todo esto que ha venido, ¿no es cierto?, que ha movilizado el mundo, ha sido también en poder observar todas las dimensiones en las que trabajamos el sector artístico-cultural. Llámese la dimensión de salud, educación, cultura, la economía del país, que también es parte y somos parte.
Creo que ahí en esta última hay una gran diferencia desde el antes y el después que tú quieres como marcar, Virginia, que tiene que ver con que nosotros antes tratábamos de validar siempre el trabajo porque como estábamos en un sistema tan híbrido, como que el Estado pareciese que siempre subsidiaba la cultura, así como desde un sector muy, desde la precariedad y siempre el sector trabajaba desde los mínimos recursos y todo era, o sea, todas las vinculaciones que se podían generar a nivel territorial, digamos, del país, tenía que ver con pequeños fondos para el desarrollo, ¿sí? Así como un fondar, qué sé yo, como competitividades también que se daban en el sector. Como fondo. Pero posterior a, perdón, y en el transcurso de la ley, que fue un hecho muy importante para el país porque en un inicio fue un impulso de un grupo de trabajadoras y de trabajadores de una organización y que esto fue creciendo y se fue activando todos los territorios para poder bajar información, para poder sumar a estas bases que se estaban propulsando para la ley de artes escénicas. Creo que ahí también el poder tejer, ¿no es cierto?, todo este mundo del trabajo fue sumamente importante porque nos permitió observar cómo se desarrollaba en cada uno de los territorios, que eran muy distintos. Si estábamos en los extremos del país, como es tan largo, era mucho más precario de lo que pasaba en el centro y todo estaba centralizado en la capital. Y yo vivo a 1 hora y media de la capital, por lo tanto creo que también estamos dentro del mundo centralista. Valparaíso es parte, digamos, de este mundo centralista. Entonces, y luego la ley de artes, perdón, la política cultural 2017-2022 se hizo por primera vez como hito institucional a través de la participación de encuentros de mesas de trabajo en todas las regiones del país. Creo que eso también nunca antes se había realizado. Entonces la participación finalmente ha sido el hito que te podría nombrar como muy importante para el desarrollo de las políticas públicas. Ahora, posterior a la pandemia y al estallido social, diría que no solamente es ese hito, sino también la asociatividad. Creo que ahí hay una clave súper importante que permite hoy en día reunirnos de distintos territorios y hablar sobre el desarrollo del sector a partir también desde una mirada económica que siempre había estado como exenta, siempre como, claro, porque teníamos que validar el trabajo, ¿viste? Entonces, en esa, en esa necesidad de validación, la economía estaba presente, pero no tan fuerte como ahora cuando decimos también tenemos un ministerio. Piensa que Chile tiene un ministerio hace muy poco tiempo. Entonces también tenemos que mirar esa institucionalidad y cómo hoy, después del gobierno en este actual gobierno en realidad de Boric, permite tener una visión más democrática, inclusiva, participativa, en cómo vamos a construir ese ministerio. Hasta antes de este gobierno eso fue totalmente invisible, o sea, se promulga la ley de ministerio en la salida de Bachelet, la entrada de Piñera, pero eso después fue solamente un ejercicio que ni siquiera te podría decir hacia dónde los llevó. Yo diría que el sector fue sumamente castigado en procesos en el gobierno anterior, principalmente porque el arte y la cultura fueron los principales comunicadores del estallido social. Y en ese aspecto, obviamente, la represión como primera instancia cae en este sector y ya posterior, ya durante el gobierno, fue como invisibilizar lo que más podamos y dejar que esto, o sea, no hacer nada en definitiva, fue eso, no hacer nada, ¿sí? Y quitar recursos y ojalá desaparecer. A diferencia de lo que viene ahora, que tenemos además la posibilidad de construir una constitución que creo que también afecta, ¿no es cierto?, en este concepto de política, o sea, en este contexto de creación de política pública, porque estamos en un movimiento político, sociopolítico tan fuerte en el país que nos permite reconstruirnos y también repensarnos en las mismas prácticas que tenemos hasta antes de todo este proceso. Entonces, creo que el desafío actual está justamente
en que esta asociatividad de las regiones, de los territorios, de las trabajadoras y los trabajadores, esté entrelazada para un propósito colectivo que permita dar una fuerza hacia la institucionalidad para poder levantar cimientos concretos, bases fuertes para poder levantar la política pública y la institucionalidad cultural de Chile. Bien, gracias Milka, muchísimas gracias por estos aportes. Pensando entonces un poco en todo lo que va saliendo en términos de participación, en términos de asociatividad, en términos de esto de observar todas las dimensiones y justamente situarnos en una mirada expansiva. Quisiera ahora tal vez darle la palabra a Federico un minuto, o en principio, perdón, para pensar un poco en relación al contexto argentino, a partir de estos logros y posicionamientos que desde Uruguay y Chile, Santiago y Milka fueron compartiendo, ¿cómo lo sentís vos, Federico, en relación a los desafíos y herramientas que aún quedan por situarse en el contexto de Argentina y en relación justamente al diálogo entre el sector desde las organizaciones de la sociedad civil y el Estado? Es decir, ¿qué podríamos decir un poco, situar mejor en relación a Argentina? Que por lo que veo, o sea, si bien en términos de asociatividad hemos tenido mucho avance y desde ya que tenemos mucho territorio ganado, aún quizás todavía estamos en una situación un poco, ¿no?, atrás en relación a estos logros que estaban marcando más que nada Santiago y Milka sobre Uruguay y Chile. Yo, Virginia, lo primero tendría que hacer dos cosas. Primero, darle la bienvenida a Milka, decirle que es un placer coincidir también con ella, así como con Santiago y contigo. Segundo, confirmar si mi video se ve, porque se ve que tengo una colección que va y viene y los pierdo a ustedes de vista. Así que, ¿yo estoy bien? ¿Estoy saliendo? Ahora yo no te estoy viendo y no estoy viendo tampoco al resto. No sé si será Meli, no sé si estás por ahí. Pido disculpas si mi conexión no lo permite. Creo que estamos todos en la misma, pero no sé si para la grabación afecta. Capaz que en la grabación nos vemos todos. Claro. Bueno, yo, antes de meterme en Argentina, muy brevemente, quiero retomar algunas cosas que escuché en Santiago, escuché en Milka, y me parece que hacen a esta composición de tablero que requerimos hacer. Creo que hay tres. A ver, no veo un pasado en términos de la política pública en relación a la cultura, que en primer lugar que dé cuenta del desafío contemporáneo de los derechos culturales de nuestra sociedad en su conjunto, como dije, en su conjunto y en sus particularidades, obviamente, ni tampoco que dé cuenta de los requerimientos específicos de los sectores artísticos en sus prácticas, su reproducción, sus circuitos de legitimidad alternativos, circulación, comercialización, etcétera, etcétera. Y creo que ahí hay tres factores concomitantes. Por un lado, bueno, y de alguna manera Milka me da el pie para empezar en este orden que quizás no es el que yo tenía imaginado. Por un lado, una caracterización por parte de las derechas contemporáneas del sector cultural en términos antagónicos, ¿no?, políticos. Sucedió con el gobierno de Temer, después del golpe constitucional a Dilma Rousseff, que en su primer decreto elimina una serie de organismos, entre los cuales el Ministerio de Cultura. Tuve la suerte de estar en Río ese fin de semana y participar de la toma del sector cultural, de la sede del ministerio, exigiendo su reposición, y así se hizo. Pero está claro que las derechas ven un riesgo muy grande en el sector cultural organizado, justamente por lo que Milka decía. Acá en la Argentina, basta recordar que el anterior ministro de Cultura Nacional, Abeluto, se vanagloriaba en los canales de televisión de haber sido el ministro que más trabajadores de su ministerio despidió. O sea, su mayor logro de aquello que más se honraba era haber despedido más de 500 personas del ministerio. Por lo pronto podríamos tipificarlo como un hito que no hace a la política cultural. Por el otro lado, ciertas narrativas exclusivamente o que sobredeterminan la dimensión económica de lo cultural, ¿no? Y me estoy refiriendo puntualmente a la economía naranja y todas esas narrativas que hacen mella en políticas públicas a nivel nacional, como es el caso colombiano y otros,
la economía naranja, o como dicen algunos colegas colombianos, una política cultural diseñada desde un banco, con todo lo que eso conlleva, y también la tentación de muchas y muchos realizadores en contextos de precariedad estructural sostenida en el tiempo, que donde aparece alguna beta que puede conducir a algún nivel de autosustentabilidad económica, naturalmente pueden sentirse atraídos por abrazar ciertos preceptos del emprendedurismo cultural y demás. Y en tercer lugar, o complementario y cerrando esta trampa perfecta de la que hablaba hace un ratito, una enorme incapacidad, una enorme inhabilidad de los gobiernos democráticos, de centro izquierda, progresistas, nacional populares, como querramos llamarlos, aquellos gobiernos que buscan oponerse al orden neoliberal de derechas, digamos, en términos de ampliación de derechos y demás, de poder entender a la política cultural como un ámbito de dinamización de eso. Y creo que nos quedamos en este último registro siempre muy entrampados en función de determinados preconceptos de qué es lo cultural, quiénes son los que hacen cultura, quiénes son los que consumen cultura y demás, propios de otros contextos y de otras situaciones, de otros contextos geográficos, territoriales, históricos, sociales. Ahí recordaba, mientras lo escuchaba Santiago, el año pasado se publicó un libro, tuve la suerte de coeditar con una colega alemana, Rafaela Gense, de política y gestión cultural en América Latina, un capítulo por cada uno de nuestros países, digo, la situación peruana y chilena con ministerios muy recientes y a la vez muy frágiles en cuanto a su acción política, en el caso de Brasil con las oscilaciones que mencionábamos recién, digamos, la guerra cultural de Bolsonaro muy focalizada, entre otras dimensiones, sobre el sector cultural. En Argentina, que la Secretaría de Cultura Nacional tiene un rango ministerial, pero el sector no lo reconoce, se exige la legitimación del área y su jerarquización como ministerio, el ministerio vuelve a ser una Secretaría de Estado, vuelve a ser ministerio, y la verdad que cuando uno ve la política, ve el volumen presupuestario más entre el ministerio y la secretaría, tampoco es que el hecho de convertir a cultura en ministerio da cuenta realmente de los desafíos que conlleva. Yo creo que hoy Chile tiene una situación muy interesante, ahí Milka la mencionaba, le voy a sumar desde afuera un solo elemento, que es la característica particular de la ministra, de Julieta Brodsky, no solamente en términos de perspectiva de género, no solamente en términos generacionales, digamos, que representa una generación distinta a aquella que estamos acostumbrados a que lleve las máximas decisiones en el sector cultural, sino también por el trabajo previo que viene haciendo Julieta con su organización, con Tramadas, en términos de la caracterización de las relaciones laborales dentro del sector, los procesos de organización a nivel regional en un país incluso más centralista que en términos culturales que Argentina, que ya es muchísimo decir. Y acá el capítulo que se escribió sobre Uruguay en este libro, Santiago, lo escribieron Cintia Mosso y Danilo Urbanavicius. A Danilo seguro que lo conocés porque ha publicado el año pasado también, o este año, un libro sobre la nueva cultura del ballet en Uruguay, súper interesante, ya más cerquita de la danza, de ese terreno que a mí me queda un poco lejos. Pero lo que me llamó la atención de ese artículo y de otros colegas que participaron del libro es que también denunciaban un vicio que seguimos teniendo. Yo estudié gestión cultural y bien terminé la escuela media, la escuela secundaria. Y les puedo asegurar que durante 4 años de formación escuché sobre la experiencia francesa, sobre la experiencia inglesa, pero no escuché ni un antecedente de política de gestión cultural latinoamericano, ni siquiera argentino, mucho menos latinoamericano. Y los hemos tenido, seguramente merecen ser revisados, han estado plagados de deficiencias, pero la verdad es que tenemos una tradición sudamericana que no podemos ver porque no nos es contada, no nos es narrada, no nos es accesible. Cuando hablamos de la gobernanza cultural en Argentina, voy a tratar de ser muy rapidito en esto y pasar así retomo. Mi propuesta era sacar una foto rápida de cómo es la gobernanza cultural en Argentina, cómo es el marco normativo, cómo fueron los últimos movimientos en un sentido reformista de ese marco normativo, y en última instancia, y me parece esto lo más importante quizás, cuáles pueden ser propuestas superadoras a lo que venimos teniendo. Pero una de las primeras cosas que tenemos que entender es que la política cultural del Estado Nacional en la Argentina está estructurado, se puede tipificar en torno a la complementariedad de 2 modelos, el inglés y el francés. El francés con un ministerio fuerte, es decir, con un brazo del Poder Ejecutivo que se mete a gestionar cultura en términos directos, y la complementariedad con un Arts Council, se diría en la tradición británica, o en la tradición nordatlántica, que es un consejo de notables de las diferentes disciplinas que otorgan subsidios para la realización de proyectos específicos, en el caso argentino el Fondo Nacional de las Artes. El Estado se convierte en la práctica en un productor de eventos.
de gran escala, que es el único actor que puede complementar la acción del mercado, pero que no se termina de involucrar nunca en la estructuralidad de las relaciones laborales del sector y la estructuralidad de los circuitos. No solamente de la producción, la circulación y la comercialización, que en general están más visibles en nuestras reflexiones, sino que quiero sumar dos más que quedan, si se permiten, los extremos. Por un lado, la promoción de las vocaciones artísticas y la educación artística. Los ámbitos de educación artística dentro de nuestro sistema educativo no son del siglo XX, son del siglo XVIII. ¿Sí? Se dedican a promover aquellos gustos o aquellos intereses propios del docente de artes en nuestros niños. Bajo ningún aspecto hay experiencias de multidisciplinaridad, de interdisciplinaridad, de recorrido entre los lenguajes, de circulación de artistas por las aulas, cosas que la UNESCO recomienda en la Declaración de Lisboa en 2006 y en la hoja de ruta de Seúl en 2010 de una manera muy puntual, muy fuerte y que además da cuenta de la incidencia de la educación artística en los procesos educativos, incluyendo aquellos de las ciencias duras y sociales, aquellos que solemos entender por fuera de las dinámicas del artístico. En segundo lugar, lo vocacional. Digo, no hay ningún estímulo por fuera de los juegos Evita, que Dios tenga la gloria y los sostengamos, ningún tipo de estímulo para las trayectorias vocacionales. Es decir, somos como si el Ministerio de Deportes de la Nación, en vez de darle bola a los potreros, al semillero, por si no se entiende fuera de Argentina la imagen del potrero, se dedicase a darle subsidios a Messi y a los jugadores que juegan en Europa. Es de una brutalidad absoluta. Sin embargo, estamos absolutamente adormecidos y acostumbrados a que eso suceda. Y en última instancia, como dije inicialmente, la cuestión de los derechos culturales, que no son derechos exclusivos de los artistas, si bien las y los artistas tienen derechos culturales específicos que hacen a la protección y a la promoción de los contextos de creación, la verdad es que la política cultural de Estado se centra exclusivamente en el sector artístico, ni siquiera llega a atenderlo en su totalidad, y ahí es donde vemos, y esto quisiera, si da el tiempo a abordarlo más adelante, donde vemos un corrimiento de una lógica de planes nacionales en los últimos 40 años desde que recuperamos la democracia aquí en la Argentina, un corrimiento de grandes planes nacionales con objetivos claramente culturales, sociales y en mayor o menor medida con la perspectiva de derechos incorporada, hacia luchas sectoriales basadas en lenguajes artísticos y a las dificultades súper entendibles, súper legítimas y súper válidas de determinados sectores de la producción artística en la búsqueda de garantizar ámbitos que reproduzcan las condiciones mínimas para la producción y la reproducción de su lenguaje. Entonces, de los planes nacionales a la multiplicidad de pequeños institutos, hay un artículo muy interesante del colega Rubens Vallardo, que se publicó en un número de la revista RGC en noviembre del año pasado, sobre el eje de gobernanza cultural, que justamente analiza esta cuestión, ¿no? Cómo se fue perdiendo una perspectiva de integralidad en la acción política del sector cultural y cada uno de los sectores fue conformándose con salir a buscar el resguardo de lo propio. Y ahí tenemos el INAMU, la lucha por el Instituto Nacional de la Música, etcétera, etcétera. Cierro acá para no abusar de la palabra y si da el tiempo para conversar un poquito más, tomando lo que decía Santiago, de acá a futuro, no tanto en el diagnóstico de qué es lo que nos está enfermando, sino cuáles pueden ser eventuales soluciones o abordajes distintivos de acá para adelante para por lo menos pifiarla inventando y no pifiarla pisando las mismas piedras, ya sabemos su forma y textura. Gracias, Fede. Por eso, continuando un poco con esto que acá dejás ahí como bien calentito, pensaba entonces, sí, ¿cómo podemos hacer para seguir conteniendo la prioridad sobre los procesos sectoriales y transversales para que justamente eso se pueda seguir reenriqueciendo, se pueda seguir innovando, se pueda seguir profundizando? Entonces ahí le abro la puerta a Santiago y a Milka, un poco para que puedan aportar un poco más sobre justamente esos marcos de contención que puedan favorecer a seguir mirando hacia adelante en otras maneras de enriquecer esos procesos transversales e intersectoriales. Bueno, tomo ahí la palabra un poco, Milka. Igual, sí, nosotros
para mí las transversalidades dentro del ámbito cultural es muy importante tratarlos y tratarlos como de entenderlos, ¿no? También para justamente andar en un andamiaje un poco conjunto. A veces esta cuestión de la sectorización o de ese abuso de solo estar en el pensamiento de un solo sector, a veces puede estar como eh, quebrando algunas posibilidades también de posibles articulaciones y de posibles desarrollos un poco más profundos. Ahí nosotros, al menos en nuestro caso, y en el caso específico, ¿no? De que también nosotros pensamos, bueno, un plan sectorial para la danza en un contexto cultural mayor, pero que sí estaba pensando desde ahí, nos dimos cuenta de que había unas transversalidades también que entraban en toda la parte de lo que era lo territorial, lo disciplinar, tratamientos que eran o que son de alguna forma claves para pensar al ámbito cultural. Y que desde esa perspectiva es que nosotros podemos de alguna forma pensarlo, ¿sí? en nuestro desarrollo y cuáles son, o visionar nuestras necesidades, nuestras particularidades también, porque a veces en lo global y eso perdemos esa especificidad o esa cuestión que hace característicos de determinados sectores que no son de otros, pero que también entender en ese complemento o en esa unión ahí es lo que creo que fortalece. Y a nosotros hablar acá, ¿no? Desde este eje territorial, por ejemplo, o de esa transversalización, ¿no? De este eje hace de algún modo a la producción cultural en el Uruguay, al menos desde aquí, como un enclave que se ha tratado, y eso también hablando como un poco de historia, ¿no? En cuanto a los diferentes ejes que las políticas públicas han tenido o han querido, que ha sido esta la descentralización de la cultura. Que dentro de esta descentralización muchas veces también se ha pecado un poco en relación a términos de desembarcos, ¿no? Muchas veces hablábamos, del desembarco de determinadas élites culturales que se ponían en algunos, o que se legitimizaba para que eso sí fuera lo entendido como lo cultural. Nos parecía como importante también, ver de qué era lo que se estaba tratando a nivel de política, qué era lo que se estaba tratando de desconcentrar o de descentralizar dentro del Uruguay para poder hacer un mejor entendimiento de las necesidades que iban emergiendo también de los propios territorios o de las propias localidades. Era esto propicio ¿no? para que se generaran en diferentes lugares, o era mejor como, entrar, ver, dialogar, ver qué sucedía, ver qué se estaba tratando entendiendo como demanda o entendiendo como oferta dentro de una de los propios territorios, ¿no? Donde ya no se convierten como más estos contenedores de propuestas que iban saliendo en el caso de un gobierno central, no hacia los demás departamentos, sino que esos territorios tenían sus propias voces y tenían sus propias necesidades, sus propias cosas para que fueran y sean manifestadas, y ahí encontrar la diversidad que de alguna manera que tiene lo cultural. Y para mí dentro de que es como ese pasaje, para mí es como muy importante, y que vengo así como también viéndolo, que es el pasaje hacia una democratización cultural, ¿no? Hacia cómo entrar a unos paradigmas de la democracia cultural, que es justamente encontrar ese espacios al derecho, ¿sí? del ejercer, del estar, del poder permitirse la vida cultural, permitir que emerja la vida cultural también en cada uno de los lugares, y hacerse partícipe de esa construcción. Y hacerse partícipe en esa construcción para mí es como un montón, ¿no? Pensando hasta metafóricamente de cómo uno puede ser partícipe en esa construcción.
desde el hacer hasta bueno, a cómo estar incidiendo o cómo estar conformando aquellas políticas que creemos que son necesarias para nuestro desarrollo. Y darnos la legitimidad y la potestad para poder ¿no? hacer el entendimiento de esto posible, y para eso para mí el diseño de los espacios de participación ciudadana ahí encuentran un lugar para seguir reflexionando. Venimos reflexionando ya como prácticas se vienen como generando un montón. Me parece que necesitamos todavía seguir innovando en estas metodologías, en estas puestas, en esta apuesta más que nada hacia la participación, y que no hiperparticipacionista en mi caso, pero también para que no terminen siendo de alguna forma unas escenificaciones de las participaciones, ¿no? Sino que justamente encontremos, o sea, una cosa armada ahí en el que, bueno, ya legitimo algún tipo de decisión o algún tipo de propuesta, y después, bueno, escenifico un espacio de participación para que eso pueda ser legitimado de alguna manera. Entonces encontrar los mecanismos realmente en el que podamos hacer de lo cultural nuestro, me parece como fundamental, y eso para mí es la transversalización que tenemos que encontrar, que es justamente en lo que es el hacer cultural del país, de la región, de donde querramos englobarlo o enmarcarlo, ¿no? Pero me parece que esa es una gran propuesta transversalizadora de lo cultural, ¿no? De cómo generarnos cómo ser más partícipes, cómo entendernos más partícipes, cómo hacer que no solamente de algunos sea la responsabilidad de la construcción de la identidad cultural, sino que justamente seamos un todo ahí en ese pensamiento. Vos, Milka, ¿qué pensás? Gracias, Santiago. Qué bacán verte. Y escucharles, como que me ha encantado el espacio en ese sentido, como finalmente vamos repensando también, ¿no es cierto?, como la situación actual del sector, que es muy relevante en todo el mundo, yo creo. Está todo el mundo en crisis, por lo tanto es el momento. Hay varias cosas importantes que quisiera como aportar a lo que ya ha planteado Fede, y que tenía también como para mí una parte muy inicial y muy importante, que cuando hablamos de transversalidad también, tal como lo dijo Santiago, de nuestro sector, es importante que la ciudadanía esté vinculada. Y ahí creo que la ciudadanía muy pocas veces entra en contextos de decisiones artísticas culturales, siendo que el arte y la cultura es un derecho y debiera tratarse entonces institucionalmente como un derecho humano, ¿no es cierto?, como relevar el derecho al cuerpo, como abrir esos espacios reales donde la ciudadanía puede aportarnos también al sector, y no ser siempre nosotros los que estamos como generando estos métodos y generando estas instancias entre nosotros, sino también abordarlo desde el público, como se diría, ¿no? Desde la participación ciudadana, desde ese derecho tan importante. Porque también ahí, desde ese lugar, se puede abordar desde la educación. Cuando un niño pequeño o una niña pequeña recibe una educación artística como parte de su desarrollo humano, es muy importante la diferencia que hay de un niño o una niña que no lo ha adquirido. Y eso se puede observar en una educación más elitista, cuando tú tienes acceso, ¿no es cierto?, que son métodos muy caros, o que no son tan, no sé si muy caros de decir la palabra, pero que no son de acceso para todas las personas, para todas las familias. Entonces tú ves cómo ese desarrollo también afecta notablemente en el desarrollo de ese pequeñito, pequeñita ser humano. Entonces, cuando se pueda instalar en las políticas de Estado
el derecho, el arte y la cultura como un derecho humano, creo que ahí la perspectiva se puede ampliar muchísimo más. Eh, Creo que hoy en día hay una esperanza muy grande, tal como decía Fede también delante en relación con nuestra nueva ministra, que es alguien que viene del sector, ¿viste? Hasta antes de eso nosotros sentíamos que el trabajo que hacíamos a través de aporte al Estado siempre se topaba con una pared, porque podías tener las mejores intenciones de modificar una política o de aportar a la política pública, y cuando pasaba por el aspecto legal, por ejemplo, te decían, no, mira, esto no puede ir, esto sí, esto tal. Y entonces finalmente era, y bueno, ¿y cómo escribimos la necesidad? ¿Cómo transformamos esta necesidad en un lenguaje técnico que tenía que estar, y que está bien que exista? También entiendo que hay especialidades, pero ¿cómo se converge con la realidad del sector? Entonces, hoy en día creo que tenemos una esperanza muy abierta de poder ir a hablar con un ministerio que está en terreno, con un ministerio que no hay que decir como de cero, mira, lo que pasa en el sector es que pasa esto, y todo de cero cada vez que cambia un gobierno. Esta vez creo que hay una potencialidad y algo muy importante que nos permite ir y decir, mira, sabes que tú ya conoces esto, entonces pasemos a la etapa siguiente. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y es ahí entonces un avance importante que creo que es particular del territorio de Chile en este momento, porque estamos también en un cambio, ¿no? En un cambio político muy, muy importante. También otro aporte tenía que ver con la gestión cultural. Cuando miramos modelos de gestión cultural o de políticas culturales que están asociadas con otras realidades sociopolíticas, como cuando miramos hacia Europa, por ejemplo, que me encanta, me fascina también. Cada territorio tiene su magia, ¿no? Para poder construir políticas y para poder hacer arte y cultura. Pero Latinoamérica también lo tiene. Somos un territorio que nos hemos repensado muchas veces y podríamos también, creo que ahí el desafío también está en que podamos observar y relevar lo que ha sucedido en América Latina en ese aspecto. Hay grandes esfuerzos para articular desarrollos a nivel territorial, local, regional, como es la plataforma del PID, ¿no es cierto? La plataforma iberoamericana de danza, que es una plataforma solo de voluntades. Por lo tanto, eso ya es relevante para el sector y eso no sé si se hace en todas partes, ¿viste? Es como, por eso es importante ponerlo en el tapete. Cuando construimos una ley, la ley de artes escénicas, ponte tú, en el caso de Chile, también éramos todas las personas que estábamos ahí trabajando y todas las personas, porque nosotros representábamos a personas, pero detrás de nosotros había una organización, muchas personas conversando, dialogando, reflexionando en torno a la ley, horas de trabajo ad honorem. ¿Se entiende? O sea, lo que quiero ir es que no es el recurso los que nos moviliza para construir, sino que somos nosotros los que estamos repensando, reflexionando en torno a cómo vamos a construir esta, esta nueva institucionalidad en este caso particular y también en este mundo laboral, que creo que es muy importante. Cuando Tramadas logró hacer el Código de Buenas Prácticas Laborales para las Artes, créeme que hubo un cambio profundo del sector, porque comprendimos, pudimos observar cuánto aportábamos a nivel laboral, porque antes de eso sabíamos qué hacíamos, no es que no nos diéramos cuenta, pero no podíamos dimensionar. Y creo que fue súper importante poder observar esas dimensiones. Entonces, el desarrollo cultural debe estar también, debe estar como una especie de simbiosis con los derechos humanos. Creo que ahí hay una clave que nos permitiría poder ponernos y situarnos en un lugar real, de una realidad de lo que hacemos. La pandemia ha demostrado muchísimo cuál ha sido nuestro aporte a la humanidad. Y en todas partes, en todo el mundo, en todo el mundo. A, a, desde una perspectiva también de bienestar y de salud.
psicoemocional, física. Entonces, eh, a veces pienso, ya, no podemos seguir construyendo, no es que tenemos que borrar todo, pero no podemos seguir construyendo y movilizándonos como que no hubiese pasado nada, ¿no? Como que el mundo hoy en día todos salimos al laburo y es como salimos todos a trabajar y bueno, tuviste 2 años en encierro, pero bueno, sigamos por favor que el mundo continúa. Me parece perfecto, pero ¿cómo? Porque creo que ahí hay un replanteamiento que es importante para que podamos afianzar lo que somos como territorio, ¿no es cierto? Lo que somos en el sentido tanto colectivo como particular, y poder entonces aunar con con nuevas ideas, o no sé si nuevas ideas, pero con nuevas propuestas a una construcción participativa que nos permita un bienestar, que nos permita un reconocimiento laboral, que nos permita el aporte que hacemos a la sociedad, que nos permita ver el aporte que hacemos a la educación bueno, y todas muchas más dimensiones que hemos nombrado durante toda esta conversación. Gracias, Milka. Y me gustaría enlazar tu palabra con darle la palabra a Alejandra Díaz Dance, directora y fundadora de la Asociación Cultural Crean en Libertad de Paraguay. Porque tampoco podemos decir que realmente es la pospandemia. Estamos ahí como entre que sí que no. Yo acabo de venir de un viaje bastante intenso de residencia de creación en Brasil, y anterior a eso estuve en Argentina, en la zona de frontera, y realmente si hablamos a nivel regional, es muy impactante, es muy fuerte y muy potente lo que sucede al cruzar las fronteras, al cruzar los espacios y conocer un poco las realidades de los otros lugares, sobre todo porque uno siente, estando en un lugar, que los problemas de repente siguen estando ahí y como que se encuentran soluciones paliativas, pero como que en realidad no se enfoca de fondo. Entonces, al escucharla a Santiago, también lo que yo vengo conociendo que vienen realizando como política pública en Uruguay, bueno, Chile, estamos todos ahí empujando y acompañando todo este proceso. Pero realmente en relación a lo que venimos sucediendo en Paraguay, aquí que estamos como sándwich, ¿no? Este país pequeñito, pero tan ahí en el cruce de fronteras, realmente hay procesos, por un lado, que fueron de crecimiento, yo creo, o sea, que son, podemos decir, como positivos en cuanto al ambiente profesional independiente, que seguimos siendo unos pocos, seguimos siendo quizás un poco más que los 10 dedos de la mano, trabajando desde antes de la pandemia con la Mesa Técnica de Artes Escénicas que se conformó la Secretaría Nacional de Cultura, trabajando con quienes se identifican ya como profesionales independientes, sea dirigiendo grupos, sea generando espacios de entrenamiento o espacios de creación. Los espacios para la danza a raíz de la pandemia se han limitado, pero muchísimo, empezando por nosotros que estamos sin lugar, que tenemos todos los elementos para trabajar, pero falta la infraestructura, el espacio físico. Entonces, escuchándoles un poquito, yo me siento, por un lado, que quisiera poner en valor esos logros, esos espacios de diálogos que se están generando entre los otros referentes, entre los otros componentes, no solamente de Asunción, que creo que es lo interesante también que está pasando en poblaciones cercanas, digamos, del casco periférico de Asunción, como San Lorenzo, Areguá, Fernando de la Mora, por decirles lugares que están como en el conurbano, pero también que están pasando en otras ciudades del interior, y eso era algo que antes de repente no estaba tan presente.
quizás existía, pero no se tomaba tan en cuenta. Y también algo que pasó a través de iniciativas que partieron del Centro Paraguayo de Teatro, de nosotros mismos como organización al inicio de la pandemia, con generar un diagnóstico cuantitativo de cuántos éramos, cuántos somos los que hacemos danza, cuántos somos los que están en el movimiento, ya sea en teatro, danza, en espacios de movimiento desde el circo, o sea, todos los que trabajamos con el cuerpo y las artes vivas. Finalmente, la Secretaría de Cultura generó un primer registro que se llama TERA y que está habilitado en el sitio de la Secretaría Nacional de Cultura y que nos dio una primera cifra de aproximadamente, digamos, entre 10.000 y 12.000 artistas que se consideran profesionales, que están activos en un país de 7 millones de personas, de los cuales tenemos cifras como que un 10%, que serían aproximadamente 14.000 estudiantes de danza, aproximadamente, porque igual las cifras van cambiando en esta vuelta a la presencialidad, y yo diría que aproximadamente 400 profesionales. Entonces son cifras que por primera vez las tenemos y que también generan, con respecto al Ministerio de Hacienda, los presupuestos que se aprueban para cultura, para los fondos habilitados, para el Fondo Nacional de Cultura, para el fondo que tiene la Municipalidad de Asunción para creadores. ¿Cuál es la dinámica que podemos tener de retorno? ¿Cuál es el compromiso que podemos tener de retorno para invertir en cultura? ¿Y cuál es, digamos, el panorama en la producción? Esa producción está absolutamente, yo les diría, ligada en este momento a de qué manera el Estado municipal o nacional puede invertir en la producción de obras, porque todo lo que significa la movilización de público a los teatros está realmente muy limitada y sobre todo en el ámbito de la danza. O sea, para decirlo en pocas palabras, uno va a pérdida con las propuestas comerciales, digamos, de producir obras, o con un poquito de suerte genera un sponsor o un auspicio y puede como compensar. Entonces, la situación, justamente anoche estaba conversando con algunos referentes, nos estamos acercando al Día Internacional de la Danza, la crisis que eso genera, yo le diría casi de depresión en muchos referentes. Estoy hablando de Paraguay, porque realmente lo que vivía ahora en otros países había otra dinámica por completo. Entonces, esa esperanza, por ejemplo, que se tiene en Chile, que celebro y feliz de que esté pasando, realmente aún no la sentimos aquí, por más que hay esfuerzos, por más que hay convocatorias que se abrieron, pero por ejemplo se han vuelto a cancelar la fecha de los proyectos, o sea, del anuncio de proyectos seleccionados casi a mitad de año, y eso va para festivales, para producción, para toda la dinámica. Entonces, como esto no deja de ser chiquito, digamos, en relación a los países fronterizos, no por eso menos válido, ¿verdad? Pero realmente genera así como qué hacer, ¿verdad? Por dónde uno puede seguir produciendo, puede seguir generando, puede seguir activando, más allá de lo que hacemos siempre, que es poner el cuerpo, poner las voluntades, las ganas. La escuchaba Milka, realmente yo participé de la plataforma iberoamericana de danza, estaba Virginia también, fue así un nutrirnos de buenas ideas, energías, propuestas, pero después, ¿cómo hacemos esa bajada sin tener ese espacio de voluntad práctica, yo llamaría, desde las instancias oficiales? El que tiene la lapicera y firma. Porque concretamente hace 2 años que venimos planteando, por ejemplo, la recuperación de espacios abandonados para hacer una cogestión y poder generar espacios de trabajo con los colectivos. Y aún no logramos que algo se firme. Entonces, sin esa firma, digamos, tampoco podemos hacer una toma de espacios, por decirlo, ¿verdad? Como decir, bueno, ¿en qué punto uno se quiebra y va a la acción como sea? Entonces, bueno, es un panorama en este momento así. Por un lado, hay muchísima gente mucha gente joven que realmente se enfoca y quiere producir, que genera incluso su propio espacio en su casa.
desde las danzas urbanas, pasando por las tendencias, hasta por el flamenco, el contemporáneo, bueno, ahí siempre estamos, hasta el ballet clásico, ¿verdad? Se pone, salvo las 2 compañías oficiales, pero realmente se siente en este momento la falta de, digamos, ahí de una inversión concreta para que se reactive y funcione el sector profesional. Eso es así como tratando de decirles un poquito los pros y los contras de lo que está pasando. Concretamente la suspensión, digamos, de fechas de información de los proyectos seleccionados y los fondos, bueno, genera así un vacío, porque aparte uno programa y nada, toda esa programación se empieza como a poner en cuestión cómo hacerlo, ¿verdad? Así que, bueno, eso es más o menos desde este lugar en que estamos, donde sí puedo poner en valor estos espacios de diálogos entre el sector independiente. Y perdón, para concluir, hay una referente del sector que representa en este momento en el Consejo Nacional de Cultura, que es Gloria Oviedo, quien también dirige la licenciatura en danza en el Instituto Superior de Bellas Artes. Y bueno, digamos, tenemos una representatividad en ese espacio, aparte de los espacios que tenemos en la mesa técnica, digamos, de la Secretaría Nacional de Cultura. Pero estamos ahí. Falta acción. Bueno, gracias, Ale. Fundamental entender un poco la situación de Paraguay, ¿no? Para poder completar este mapa que estamos hoy en este espacio intentando configurar entre todos. Y pensaba un poco en el título nuevamente del conversatorio de hoy, Horizontes Comunes. Entonces, como realmente el tiempo siempre es tirano en estas plataformas y en las agendas de estos días, pensaba cómo podíamos darle colectivamente, o invitarles, mejor dicho, a ustedes 4, a darle colectivamente un cierre a este espacio de encuentro y de conversación con una breve, mínima reflexión a partir de esta palabra o esta frase de horizontes comunes que hoy nos silvana en estas cuestiones que están saliendo, en estas preguntas, en estas lecturas, en los aciertos, en las luchas ganadas, en los desafíos todavía por venir, pensando en cómo seguir reobservándonos, autoobservándonos y relevando lo que hay en la región, que como bien decía Milka, es muy valioso y es fundamental que no perdamos de vista ese objetivo. Entonces, ¿cómo podemos, invitándoles a los 4 brevemente, arrojar una última reflexión en donde podamos o intentemos responder a cómo visualizamos ese horizonte común a partir de la vivencia, de la realidad, de los contextos de nuestros países en la región? Yo en primer lugar quisiera pararme sobre algo que sale en la... Hola Alejandra, un gusto coincidir contigo, un saludo desde Buenos Aires. Quiero retomar algo que plantea Milka y me parece que lo que añade Alejandra, esto de los horizontes comunes, creo que el problema, en ninguno de los casos el problema es singular de un país, sino que es del contexto y quizás varios de ellos del contexto global. Alejandra trae algo que es clave, nuestras disputas, nuestros debates no tienen soporte social. Alejandra puede decir seguramente, acá hay muchos jóvenes, somos 10.000, también escuchan que el teatro en Buenos Aires es efervescente y que hay mucha producción y mucho consumo. Yo puedo asegurarles que si uno tipifica quiénes son los usuarios del teatro y de las políticas de sustento y fomento del teatro en Buenos Aires, son grupos sociales muy recortados. Entonces, digo, esto puede sonar ingrato en un foro de estas características, pero yo he visto en mis casi 40 años movilizaciones sociales por educación, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por seguridad, pero no he visto movilizaciones populares por cuestiones vinculadas a nuestras agendas. Y creo que ahí nosotros tenemos que hacer una autocrítica muy fuerte. Milka decía, tenemos que convencer que el derecho al arte y la cultura es un derecho humano.
y yo creo que tenemos que ir a las fuentes, donde, por ejemplo, en la Argentina el derecho constitucional incorpora desde la reforma del 94 los derechos culturales. Y más aún, en añadidura a lo que dice Milka, no hay plena vigencia del paradigma de derechos culturales si no hay, de derechos humanos, si no hay vigencia de los derechos culturales. Si en una sociedad que es privada de un derecho cultural, a mi entender troncal, que es el derecho a la propia identidad cultural, no puede nunca ser un pueblo cuyos derechos humanos son respetados. Entonces, yo no me siento en condiciones de explorar aquello que Virginia propone, cómo podría ser un futuro, porque creo que lo que tenemos que hacer justamente es eso colectivamente, es romper una dinámica propia del sector, una tendencia a la catarsis, a llorar por todo aquello que no fue hecho, a llorar por todas las oportunidades que no están, y centrarnos en un ejercicio prospectivo. ¿Cómo es el tablero? ¿Cómo es el ecosistema cultural latinoamericano? ¿Cómo es el ecosistema cultural nacional que queremos construir? Acá la idea del ecosistema cultural también es de un colega uruguayo, de Carámbula, querido Santiago. La tomo también ahí del artículo de Danilo. Digo, porque si identificamos cuáles son y hacemos ese ejercicio democrático, ya no desde la democracia liberal occidental moderna, sino recuperando aquello que también trae Milka, que son las otras epistemologías, las otras prácticas políticas que han quedado invisibilizadas en los procesos de conformación de nuestros estados, que fueron hechos a imagen y semejanza ni siquiera de la Europa, sino del instrumento que la Europa había encontrado en ese momento particular de nuestra independencia como gran respuesta. Porque no hicimos el feudalismo, hicimos el Estado-Nación. El Estado-Nación fue la respuesta que se dio a Europa en esa época, para los problemas que tenía Europa en ese momento. Nosotros lo adaptamos acá y forzamos nuestras sociedades a que intenten ser por la fuerza lo más parecido a, digamos, eso nunca sale bien. Reprimirnos nunca sale bien. Reprimir colectivamente no es posible, además. Entonces, tratar de fomentar un soporte social para nuestras disputas. Si nuestras sociedades y sus particularidades empiezan a entender que el derecho cultural, que sus derechos culturales son parte constitutiva de sus derechos humanos, sus derechos, ahí podemos empezar a ampliar nuestra política. Algunas ideas en ese sentido. En primer lugar, revisar bueno, y ahí Santiago dijo algo que es genial, ¿no? Porque a veces cuando buscamos descentralizar, nuestras políticas culturales lo que hacen es llevar a los legítimos del centro a que pontifiquen en la periferia. Es mágico, cuando lo que tendríamos que hacer es todo lo contrario, porque descentralizar en todo caso es reconocer el agotamiento, lo inadecuado de una jerarquización entre los territorios. Como también tenemos que reconocer lo inadecuado de la jerarquización entre los lenguajes artísticos. Ustedes de la danza deben entender mejor que yo a qué me refiero, ¿no? Pero parecía que hay lenguajes artísticos que valen más que otros, pareciera que hay territorios que valen más que otros y parece que hay sectores sociales que valen más que otros. Entonces somos todos iguales ante la ley, teóricamente reza el liberalismo, pero ese liberalismo siempre esconde una falsedad detrás, ¿no? Entonces el centralismo tiene que ser atendido por la política cultural. De la misma manera, y vuelvo a lo que dije al principio, el sustrato simbólico, el sustento, el soporte simbólico de nuestra desigualdad social tiene que ser nuestra primera preocupación en la política cultural, porque tiene que ser nuestra primera preocupación como sociedad. No hay otra, no nos queda otra, no es optativo, no es que me gusta a mí, yo lo elijo y se los quiero imponer. No hay forma de que salgamos adelante si no atendemos la desigualdad social, y no hay forma de que la atendamos si no entendemos el soporte simbólico, el soporte del sentido que le da lugar. En segundo lugar, incorporar la interculturalidad, incorporar la diversidad cultural, incorporar la equidad de género realmente no es dar cuotas. No es que ahora todas las que ganan los premios nacionales sean mujeres o disidencias. Es otra cosa mucho más profunda, mucho más compleja, que bajo ningún aspecto considero tener la solución, pero que sí requiere nuestros esfuerzos colectivos sostenidos en el tiempo urgentemente. Los derechos culturales tienen que estar en el centro de nuestra política cultural y en consecuencia tenemos que desarrollar sistemas de monitoreo de acceso. Tampoco tengo la respuesta de cómo hacerlo, pero sí tengo clara la pregunta y necesito la concurrencia de mis pares, de mis colegas, de ustedes, para ver de qué manera podemos medir efectivamente, porque si no caemos en esas mediciones propias de un esquema neoliberal que es el que nos quiere entrampar. El que dijo que la cultura era un buen negocio fue Fernando Enrique Cardoso, fue su lema, el lema de la gestión cultural de la primera oleada neoliberal en los 90 en Brasil. Entonces no podemos decir, queremos promover el componente afro de la argentinidad y decir que fuimos exitosos porque hicimos un festival al que vinieron 25.000 personas. Yo qué sé con qué cabeza vinieron esos compatriotas y yo qué sé con qué cabeza con esos compatriotas. Eso está agotado, no hay forma de insistir con eso.
Entonces, Milka decía, no sé si hay que romper todo, y después desde un lugar de corrección política en el que me siento muy representado, dijo, bueno, seguramente hay muchas cosas que hay que sostener. Yo creo que ante el riesgo de sostener las cosas inadecuadas es mejor que formatemos el disco rígido. El virus entró, ¿lo podemos sacar? Si no lo podemos sacar, mejor tiremos la computadora y compremos una nueva, armemos una política cultural de cero, rompamos la institucionalidad, pongamos un ministro o una ministra que tenga los ovarios o los testículos de que su primera decisión sea eliminar todo lo que sucedió y empezar todo de nuevo, aunque eso lleve 2 años. Porque si no, lo que estamos haciendo es mentirnos entre nosotros que cuando el ministro sea un cineasta, los del cine ganen, cuando la ministra sea de los movimientos feministas, ganen un poquito, pero nunca damos atención a lo que realmente requiere nuestro pueblo, nuestro momento histórico y nuestro contexto global, porque no somos una región cualquiera. Somos una región que fue fragmentada adrede, que hizo que no nos reconozcamos como hermanos, como compatriotas, que compartimos patria. Y eso no fue porque sí o por maldad, eso fue para la dominación política, para la explotación de nuestros recursos naturales, y estamos en un momento en el cual se agota el tiempo. Si esta generación no asume su responsabilidad histórica en este sentido, temo que las que vienen detrás, y yo ya soy papá, así que ya pienso concretamente en Daniel Fara y en todos sus congéneres, vamos a estar en una deuda muy difícil de afrontar. Así que nada, bienvenidísima a la convocatoria para seguir encontrando minutitos con ustedes y seguir dinamizando estos debates. Quedo recontra a disposición de todas y todos y muy agradecido por haberlos escuchado también. Voy. Ya. Muchas gracias, Fede. Como que me cuesta sintetizar, como que siento que el Fede dijo mucho, mucho de lo que hemos estado conversando, una síntesis muy completa. Pero sí creo también que el futuro es ahora, ¿sí? Creo que comparto mucho esa mirada, es como aquí, aquí presente. Si estamos allá en el futuro, vamos a estar entonces también ficcionando, imaginando qué es lo que puede ser cuando la realidad nos presenta todas las dimensiones y alternativas que podemos observar. Entonces, en ese sentido, creo que este mismo espacio en el que estamos es un espacio donde nos permite poder tener un horizonte común. Aquí podemos construir un horizonte común también, en pequeños espacios, en grandes espacios. Ese horizonte común hoy en día es un gran desafío también, creo, que tal también como lo expresaba, poder concientizar a la ciudadanía como el derecho, como derecho humano, el acceso y el desarrollo del arte y la cultura debería convertirse para nosotros en un lugar donde, de transmisión permanente para poder también abrir estas posibilidades de construcción colectiva, que creo que son tan necesarias. Eso mismo permite ampliar esa observación de ecosistemas, ¿no es cierto? Nosotros miramos y observamos, pero cuánto de eso nos puede aportar la ciudadanía creo que es vital. Y también cuando hablamos de desigualdad social, creo que ahí entramos todos nosotros, ¿viste? Porque nosotros somos trabajadoras y trabajadores y no tenemos las mismas condiciones que todos los trabajadoras y las trabajadores. Entonces creo que ese también es un horizonte común que podemos observar para poder desarrollar políticas que nos permitan valorar, reconocer el trabajo que es tan, eh, que nos permite también ahí salirnos un poco de las visiones partidistas, ¿no es cierto? Sino más bien nos convertimos todos en trabajadores y trabajadoras y ese es un lugar que creo que sería súper importante de observar como horizonte común. Muy agradecida también, Virginia y al FIT por esta invitación. Creo que estos espacios se tienen que hacer permanentemente porque estamos en un momento justamente clave de poder eh, mirar comúnmente este desarrollo del arte y la cultura a nivel latinoamericano. Eso. Muchas gracias.
Bueno, yo me quedo un poco también con esta idea, comparto plenamente lo que están diciendo en esta mesa como las formas de cierre, me parece, y ahí tomo hay algunas líneas de acción que tiene la plataforma iberoamericana de danza en relación a seguir visualizando la riqueza y la diversidad cultural de nuestros países, me parece como fundamental en ese futuro deseable o en ese futuro posible ahí que querramos tener. Estimular estos espacios me parece que son fundamentales también para seguir enriqueciéndonos. La participación como, y también y ahí en un sentido de cómo educarnos, ¿no? Para esta participación y de qué forma podemos ejercer ahí un rol relevante en la vida política cultural, ¿no? Como sobre todo como agentes de cambio, de transformación. Y no ser solamente meros espectadores, me parece, de gestiones creadas por esas élites o por esas cosas, sino que autorreferenciarnos ahí con esas capacidades de, de, de realmente poder aportar a los procesos democratizantes, ¿no? Que es súper fundamental, me parece, en estos tiempos. Y también, bueno, seguirnos articulando, seguirnos creyendo, seguir teniendo estos valores muy propios también ahí de la confianza, de la propia identificación de los pares, ahí o de las pares que somos y que tratamos de siempre a partir desde esa motivación, de esa llama, ahí que nos prende desde lo cultural, de lo artístico o desde cualquier área donde nos encontremos actuando en el área de lo cultural, me parece que siempre va a ser un muy buen aporte para, para pensar esos futuros. Así que para mí, nada, compartir eso, estos espacios, estar de nuevo con grandes amigas y amigos, me parece que nada, vale la pena, que hay que seguir insistiendo, tenemos que seguir insistiendo un montón. Gracias. Bueno, creo que me toca a mí, Santiago, qué gusto verte tanto tiempo. Yo realmente creo que hay algo más que quiero aportar, que fue todo aquel camino iniciado, sembrado y prolíficamente cosechado de la Red Sudamericana de Danza. Natacha Melo y Gilsamara Moura, que acabo de trabajar con ella, y hicimos muchos recuerdos de esas mesas de trabajo, esos grupos de trabajo, todo lo colectado, todo ese esfuerzo gigantesco de trabajar en artistas de la danza que podamos tomar conciencia como ciudadanos que conozcamos derechos, que nos formemos. ¿Por qué digo esto? Porque la gran mayoría, creo que eso ha mejorado mucho en otros países, pero en general, con la gente con la que me toca trabajar, realmente como se empieza desde niños y pasamos por adolescentes y por ir al escenario y la gana está en que se prenda la luz, suene la música y uno sale a bailar. Entonces, como que esa formación cívica o formación ciudadana, como dijo Federico en un momento, cómo llevamos el público, cómo trabajar en nuestros derechos como trabajadores que somos como personas. Recién miraba las siglas que queda cada uno en la pantalla y entonces pensaba, Virginia Fornillo, vivir fuerte. Milka Galea, movimientos grandes, no sé, Federico es fe, eso me encanta, fe. Entonces yo me digo, o sea, ¿en qué momento no solamente nos preparamos para bailar, para crear, para toda la cadena de valor, para producir, para gestionar, sino que nos preparamos como artistas con conocimiento de derecho y con conocimiento de nuestras condiciones dignas de vivir bien? Entonces, la pandemia, ¿qué nos pasó? Nos puso en el límite de la existencia misma. Ya teníamos, al menos aquí, pero creo que también es algo que se compartió en otros lugares, había que repartir kit de alimentación porque la gente quedó absolutamente en cero. Fue la primera vez que no se pudo estar corriendo de un lado a otro, entonces había tiempo para pensar y para decir cuántos somos y cómo como trabajadores qué podemos tener.
Ahí veo todo el movimiento federal de danza en Argentina, tratando de sacar una ley de danza, ahora lo que está pasando con el INCA. Entonces, nosotros acá que somos más pequeñitos decíamos, si vamos a tratar de tener una ley, no va a salir nunca. Entonces tendríamos que tener una ley de artes escénicas o una ley del artista, que tengamos un seguro social, que tengamos una jubilación como artistas y no una jubilación como abogado cuando en realidad fuiste artista de la danza, trabajador de la danza. O sea, ¿en qué manera legitimamos? Ahí coincido con Fede, con Milka, con Santi. O sea, ¿de qué manera legitimamos que somos seres que trabajamos, producimos, aportamos al Ministerio de Hacienda nuestro IVA, nuestro, no sé cómo se llama en cada lugar, tiene un nombre diferente, pero aportamos impuestos? ¿Cómo ese impuesto vuelve, se reinvierte y trabajamos de manera transversal con otras áreas, que llámese turismo, llámese gastronomía, llámese una ciudad que sea agradable para ir y bailar en la plaza o bailar los jueves, no sé, con todo el barrio danza de salón? Yo lo acabo de vivir ahora en una ciudad, pero no es algo que pase en todos el resto de los países. Entonces, ¿de qué manera el movimiento o lo que hacemos se refleja, se vive socialmente, se es parte socialmente, como comunidad, se es parte de ese movimiento? Entonces, realmente estamos como años luz a lo que pasa en un lugar de Latinoamérica a lo que pasa en otro. Pero al mismo tiempo creo que estos horizontes comunes puede ser realmente trabajar en los derechos, o sea, que pueda ser un derecho ganado, legitimado, que podamos construir realmente, y eso sí creo que es un desafío por los tipos de leyes que se tienen en cada país, de cómo hacer que tengamos un denominador común. O sea, que aquel que trabaja en Argentina venga, pase por Uruguay, pase en una compañía o con un grupo independiente, llegue acá, a que la bajada a lo real sea que existe, y no lo que pasa con los títulos universitarios. Tenés un título de un lugar, no sirve en otro. Tenés que hacer un dineral de trámite para que finalmente quizás pueda servir. Entonces, el Mercosur es muy bonito, pero a la hora de tener que cruzar la frontera y trabajar o intercambiar o producir, es un futuro lejano. Entonces, hay mucho que hemos hecho y hay mucho que necesitamos que en este presente empiece a funcionar, o sea, por lo menos ponernos de acuerdo en un objetivo, que todo el movimiento que fue de la Convención 2005 de protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, UNESCO, se logró mucho a nivel internacional porque teníamos un objetivo en común, y ese objetivo que era aprobar y ratificar la convención. Después llega la bajada a lo real en cada uno de nuestros países, y empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene algo diferente al otro. Por un lado puede ser rico, pero por otro lado, ¿cómo hacemos para que realmente funcione, exista y realmente llegue a quienes están haciendo una carrera, o sea, a quienes están siendo trabajadores, ¿verdad? Trabajadores de la danza, trabajadores del arte? Entonces, coincido en esto, en que creo que es un buen momento para tomar algunos, no sé, yo me conformo con que tomemos 2 puntos de lucha, que realmente podamos llegar a fin de año o podamos arrancar el año que viene y decir, ya, lo estamos logrando. A eso. Gracias, un gusto verlas, Melissa, Virginia, a todos. Me encanta compartir con ustedes este momento. Bueno, yo comparto muchísimo todas las palabras que han dinamizado y han abierto tan generosamente en este espacio. Así que bueno, mil gracias Santiago, mil gracias Milka, mil gracias Alejandra, mil gracias Federico, mil gracias Melissa y a todo el equipo del FIT también por generar este tipo de espacios. Y bueno, decirles que esto recién empieza y que ojalá que estas instancias no solamente se repliquen virtualmente, sino que se traduzcan nuevamente en volver a los encuentros presenciales que se iniciaron en aquellas viejas épocas de hace muchos años, como bien decíamos, en la Red Sudamericana de Danza, y que se sigan multiplicando en otros territorios y con participación de más compañeros.
Decirles que este conversatorio va a quedar grabado en el canal de YouTube oficial del FID, del Festival Internacional de Danza de Córdoba, para que todos aquellos que hoy no han podido acompañarnos en esta transmisión tengan la oportunidad de verlo posteriormente. Y ahora le voy a ceder la palabra nuevamente a Melissa Cañas para que pueda, bueno, hacer el cierre de este encuentro. Y nuevamente muchas gracias. Bueno, nada más saludarles, agradecer, ha sido muy enriquecedor escucharles a cada uno y a cada una las experiencias. Bueno, invitar a todos quienes están en la transmisión a seguir participando de la programación del FID, a seguirlo también en la página web y las redes, todo lo que queda de festival. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a cada uno de los invitados. Sabemos que son temas en los que queremos seguir profundizando, así que esperamos que esto haya sido el inicio o el puntapié de próximas reuniones y encuentros. Bueno, como decía Vir, mientras se pueda la virtualidad, pero cuando podamos, por supuesto, también presencial. Y bueno, nada más agradecer y saludarles a todos, bueno, en la Semana de la Danza, sobre todo, sé que cada uno y cada una está movilizando un montón en su territorio para esta fecha y eso, bueno, lo celebramos en conjunto desde este espacio. Así que nada más, muchísimas gracias, Vir, por estar ahí, por dinamizar y bueno, y a cada uno por su tiempo.